amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. El día de hoy aprenderemos a utilizar 3D Max desde cero en solo 6 pasos, desde la interfaz, pisos y muros, circulación vertical, iluminación, planos y renders. Lo primero que miramos al abrir el programa de 3D Max es esta pequeña pantalla de bienvenida, en donde nos explica un poco la interfaz, en este caso sería justo aquí. Nos explica, por ejemplo, cómo nosotros podemos movernos dentro de 3D Max con nuestro mouse. Nos muestra, por ejemplo, diferentes espacios de trabajo dentro de 3D Max. En mi caso no lo necesito, así es que lo voy a cerrar. Y ahora, justo en este lugar, estamos dentro de la interfaz total del programa de 3D Max con todos sus elementos, o al menos los elementos que traemos por fábrica en la versión 2021 de 3D Max. Por ejemplo, en algunas versiones anteriores de 3D Max, en esta parte superior se encontraba la barra de herramientas de acceso rápido. En mi caso, en esta versión no la tengo habilitada, pero de todas maneras la mayoría de esas herramientas las podemos seguir utilizando. Después, en esta parte tenemos la barra de herramientas principales, la cual nos ofrecen muchos de los comandos que utilizaremos durante todo el curso en 3D Max. Luego tenemos la cinta de opciones, la cual contiene una matriz de herramientas para modelar, pintar algunas escenas, y ahora en esta parte normalmente tendríamos el explorador de escenas, pero en este caso está oculta. Y para hacerla visible es bastante fácil, solamente nos vamos en esta opción, damos un clic sobre él y ahora tenemos, por ejemplo, estas opciones del explorador de escenas. Nosotros podríamos ponerlo justo en este lugar y hacerlo un poquitito más angosto, o podemos tenerlo solamente en esta parte así pequeño. Y por ejemplo, este tipo de explorador de escenas nos serviría principalmente para ver, ordenar, filtrar y seleccionar todos los objetos que estamos creando dentro de 3D Max. No se preocupen, eso lo vamos a ver más a detalle después. En este caso lo voy a cerrar solamente para seguir explicando la interfaz. Ahora tenemos en esta parte la presentación de la ventana gráfica, en donde podremos cambiar rápidamente la configuración de otra ventana gráfica. Por ejemplo, podemos usar esta presentación por defecto, que son 4 espacios, 4 partes dentro de 3D Max, o lo podemos personalizar. Por ejemplo, nos vamos en este icono y podemos seleccionar solamente una vista, o ahora, por ejemplo, digamos que esta opción es la que más nos agrada al momento de estar creando, o por ejemplo, supongamos que esta otra opción es la que más nos agrada. Por ejemplo, en una tener el plano, en otra tener, por ejemplo, un alzado y en otra tener el 3D. Podemos simplemente eliminarlos o, por ejemplo, ir cambiando de vista en vista. No se preocupen, de igual manera lo vamos a ver más a detalle después. Por ejemplo, ahora en este lugar tenemos los controles de barra de estado, en el cual se muestran las solicitudes de comandos, información del estado de escena o el comando que está activo, así como algunas coordenadas. Algo bastante importante dentro de 3D Max, en este caso serían, por ejemplo, estas ventanas, ya que muestran las escenas dentro de diversos ángulos y así poder obtener una vista preliminar. Por ejemplo, voy a hacer algo bastante rápido, en donde voy a utilizar, por ejemplo, un cilindro, más o menos de esta forma. Y por ejemplo, como se podrán dar cuenta, en esta parte tenemos una vista en 3D, tenemos por ejemplo una vista frontal, otra vista en alzado y una vista en planta. De igual manera, recuerden que podemos cambiarlo más o menos de esta forma, y por ejemplo pongamos que en esta y que sea más o menos de esta forma. De igual manera es posible. Ahora en esta parte y en cada una de estas ventanas tenemos estas opciones, la cual es un menú de etiquetas de ventana gráfica. En esto se puede cambiar lo que aparece en cada una de estas ventanas, incluidos el tipo de vista. Por ejemplo, te le puedo dar una vista en top, que sería una vista en planta. Aquí también podemos cambiarle, por ejemplo, que sea este tipo de vista, y eso se puede cambiar en cada una de estas ventanas dependiendo de cuál es la que nosotros ocupemos al momento de estar modelando. Por ejemplo, me voy a ir a esta vista y al dar clic derecho en cualquier lugar vacío, por lo regular nos aparece el menú cuádruple, y estas opciones van a variar dependiendo de qué es lo que tengamos seleccionado. En esta parte tenemos el panel de comandos, el cual nos proporciona acceso a las herramientas para la creación y modificación de la geometría. Por ejemplo, como acabo de realizar, yo agregué este cilindro. Me voy a ir, por ejemplo, a la vista original y desde este mismo panel puedo crear ahora, por ejemplo, una pirámide, más o menos así. Podemos crear, por ejemplo, una esfera o, por ejemplo, un cubo. También podemos agregar algún tipo de luz, otro tipo de geometrías y muchas cosas más que miraremos más adelante. En esta parte tenemos los controles de animación, el cual nos permite crear animación y reproducirla dentro de nuestras ventanas gráficas.
Y por último tenemos la navegación de la ventana gráfica, en donde nosotros podemos utilizar estos botones para navegar más fácil o perfectamente dentro de las escenas de alguna de nuestras ventanas la cual esté activa. Por ejemplo, si yo ahora activo esta ventana, se puede poner con este contorno amarillito y nos vamos a esta opción, por ejemplo, para movernos, ahora una opción para dar zoom y podemos utilizar la herramienta que más nos agrade. Y ahora que conocemos la interfaz de 3D Max, lo siguiente que haremos es comenzar con nuestro modelado 3D. Para este curso utilizaremos este proyecto justo como se muestra en esta imagen de referencia, el cual es un proyecto de una sala bastante sencilla que se ha realizado el plano en AutoCAD. Si en su caso tienen algún otro proyecto, por ejemplo alguna vivienda, algún edificio, hospital, etcétera, ustedes pueden utilizar los planos de referencia que ya han creado. En mi caso, para explicar todo el curso, utilizaré este proyecto de sala. Si les interesa trabajar con este mismo proyecto con el cual yo voy a trabajar, que será la sala, no se preocupen, yo dejaré todos los archivos necesarios para que puedan descargarlos justo en cualquiera de estas partes. Entonces, una vez dicho esto, lo primero que tenemos que hacer ahora es importar el plano de referencia. En mi caso es un plano de formato DWG, que sería de AutoCAD. Y para esto primero supongo que tengo que borrar todo lo que ya he creado. Para esto selecciono y voy a eliminar. Una vez que está limpia la escena, lo primero que voy a hacer es dar, por ejemplo, en la tecla G para que se desactive esta pequeña rejilla, ya que no me agrada, ese es gusto particular. Entonces ahora vamos a importar el plano y para eso nos vamos a ir en esta opción de File, nos vamos a ir en Importar y en Importar otra vez. Por ejemplo, mi archivo está justo aquí, voy a dar en abrir. Ahora, por ejemplo, la unidad que yo trabajé en AutoCAD estoy segura que fue en metros, voy a dar en reescalar y voy a dar en OK, justo de esta forma. Por ejemplo, yo conozco que el grosor de los muros es de 15 centímetros, me voy a ir en esta opción y voy a crear una caja desde este punto hasta este otro. Ahora, por ejemplo, lo selecciono, me voy a esta parte y me aparece que sus medidas son de 5 por 5 por 5.77, pero en sí estas no son las medidas que yo dije que medía 15 centímetros por 15 centímetros o 0.15 metros por 0.15 metros. Para esto o para confirmar esto solamente tenemos que irnos, por ejemplo, a esta opción de Customs y nos vamos a ir a Unit Setups y tenemos aquí una primera opción que es cambiarlo a metrics y en mi caso yo, como dije, lo tengo en unidades de metro. Podemos trabajar con centímetros o podemos trabajar con metros. En mi caso yo lo voy a dejar todo como metros y lo voy a dar en OK. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar este elemento y ahora ya me aparece de 0.15 por 0.15 y por ejemplo en esta parte le voy a cambiar la altura a 1 metro. Ahora, por ejemplo, ya tengo este elemento de 15 centímetros por 15 por 1 metro de alto. Esto que nosotros hicimos o esta configuración solamente nos sirve para ver las unidades aquí en metros. No quiere decir que las unidades dentro de 3D Max realmente estén en metros. Para esto otra vez nos vamos de igual a Customs, otra vez a Setup y nos vamos a ir ahora en esta parte de System. Y por ejemplo aquí una unidad está por ejemplo en pulgadas y yo lo voy a cambiar a metros. Y ahora por ejemplo doy en OK y vuelvo a dar en OK. Vuelvo a seleccionar este elemento y obviamente las medidas están mal. Voy a eliminar todo esto y lo voy a volver a importar. Por ejemplo, una vez que ya lo importé y que volví a abrir, eso lo tuvimos que hacer porque modificamos las unidades totalmente. Ustedes pueden primero modificar las unidades y después importar su proyecto. Así se ahorran todo ese trabajo. Ahora de igual manera me voy a una esquina porque yo conozco que el grosor de los muros es de 15 centímetros. Entonces simplemente selecciono esto y lo voy a crear aquí. Le doy una altura la que sea. Y como se pueden dar cuenta, otra vez ya tenemos que es de 15 centímetros por 15 centímetros. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar otra vez. 250 metros de alto y ya tendríamos este proyecto bien, justo de esta forma. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a Custom, vamos a configurar absolutamente todas las unidades, después nos vamos a ir en importar y agregan su archivo de AutoCAD. Y recuerden corroborar antes de modelar cualquier cosa a través de alguna caja o de algún elemento que las medidas sí correspondan de su plano con lo que estamos modelando en 3D Max. Por ejemplo, ahora este elemento no lo ocupo y lo voy a eliminar. Si en su caso
al momento de tener su plano y querer agregar cualquier cosa, por ejemplo una caja, se acercan a cualquier lugar y no les aparece por ejemplo estos puntos o no pueden seleccionar ninguna otra área. Este error principalmente es porque en primera no tienen activada esta opción de Snap y en segunda es porque vamos a dar un clic derecho sobre él, se van a abrir sus configuraciones y por lo regular viene solamente de esta forma. Ustedes lo que necesitan es, en lugar de tener activada la opción de trabajar a través de la rejilla, por ejemplo yo la voy a desactivar, vamos a activar estas dos opciones principalmente, o pueden activarla absolutamente todas. En mi caso por ejemplo con estas tres está bastante bien. Una vez que ya la activaron nos vamos en opciones y vamos a activar ese de Snap to Frozen y por ejemplo lo vamos a dejar como tal y voy a cerrar. Esto es porque ahora por ejemplo selecciono todo el plano que ya tengo y lo que voy a necesitar, doy clic derecho sobre él y lo voy a congelar. Esto es porque este plano ya está bien, ya nos gusta cómo está y no lo vamos a modificar y ya corroboramos sus unidades y todo está bien y por lo tanto nosotros vamos a proceder a congelarlo justo como lo acabamos de hacer para evitar que se mueva y en dado caso de estar modelando sobre él nos salgan diferentes errores. Y por ejemplo supongamos que perdimos el modelo un poco y para centrarlo solamente nos vamos a la tecla Z y por ejemplo aquí ya está centrado, el problema es de que está muy pequeño y ya lo tenemos de esta forma. Ahora, una vez que tenemos todo nuestro proyecto en 3D Max con el cual nosotros vamos a comenzar a modelar, en mi caso es esta planta de esta sala, nosotros tendríamos que proceder a guardar este proyecto. Para esto de igual manera nos vamos a ir a esta pestaña, nos vamos a ir en guardar como, vamos a buscar el lugar en donde lo queremos guardar. Por ejemplo en mi caso le voy a poner proyecto sala. Lo vamos a guardar en un archivo de 3D Max. Pueden guardarlo en cualquier versión que ustedes gusten. Por ejemplo, si ustedes van a compartirlo con algún compañero, tanto de escuela o de trabajo, y esa persona tiene un 3D Max de una versión inferior. Por ejemplo, si yo tengo el 2021 y esa persona tiene el 2018 o el 2019, entonces yo les recomiendo que lo guarden en la versión más antigua que puedan. Así ellos podrán abrirlo de cualquier manera y ustedes continuarán trabajando sin que se modifique nada. Una vez hecho esto, vamos a dar en guardar. Y listo, ya estaría guardado nuestro proyecto por primera vez. Y por ejemplo, si ahora nosotros modificamos cualquier cosa, tenemos otra opción de guardar constantemente. Esto es muy fácil con el comando Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.